En este vídeo hablaremos de los procesos de padding y truncation. Estas tareas de preprocesamiento son utilizadas en las redes neuronales para conseguir que todas las entradas de la red tengan el mismo tamaño. En particular, en las tareas de procesamiento de lenguaje natural es muy habitual que nuestros textos de entrada tengan un número distinto de tokens. Así que aplicaremos estas dos tareas para que todos los textos tengan el mismo tamaño. Para poder ejemplificar cómo utilizar estos dos procesos en el tokenizador de un transformer, vamos a cargar el dataset Rotten Tomatoes, que ya usamos en un vídeo anterior. Recordar que este dataset está formado por opiniones de usuarios sobre películas. En realidad, solo vamos a cargar una pequeña muestra formada por los 10 primeros registros del split train. Como ya vimos en un vídeo anterior, el dataset tiene dos campos, test y label, aunque en este vídeo únicamente trabajaremos con el campo test. Vamos a mostrar algunos ejemplos de los textos de la muestra. Por ejemplo, el texto cuyo índice es 2, affected but too tepid biopic, es una opinión de un usuario sobre una película y nos dice que la película es efectiva pero demasiado tibia. Vemos a simple vista que es un texto bastante corto. Sin embargo, el siguiente texto, cuyo índice es el 4, podemos ver que tal y como comentábamos al principio del vídeo, tiene una longitud distinta y en concreto parece tener un número de tokens bastante mayor. El siguiente paso será crear el tokenizador. En este caso estamos utilizando el tokenizador asociado al Transformer BERT en su versión Uncased. Bien, para tokenizar la colección de textos, simplemente, como vemos en esta celda, simplemente necesitamos pasar la lista de textos como argumento al tokenizador. La salida del tokenizador la vamos a almacenar en la variable encoded, aunque podríamos haber elegido cualquier otro nombre. Como vimos en un vídeo anterior, cuando estamos tokenizando un único texto, la salida del tokenizador en los campos Input IDs, Token Type IDs y Attention IDs, en cada campo, bueno, pues será una lista simple de enteros. Sin embargo, cuando estamos tokenizando una colección de textos, podemos ver que en estos campos, en el campo Input IDs, ya no estamos devolviendo una lista de enteros, sino que estamos devolviendo una lista de sublistas. Bueno, se va a ver de forma más fácil en el campo Token Type IDs o Attention más, y podemos ver, por ejemplo, que en Token Type IDs pues tendríamos aquí una primera lista, luego otra segunda lista, etc. ¿Y cuál va a ser el tamaño de cualquiera de estas listas? Pues en efecto va a coincidir con el número de textos. ¿Por qué? Porque el tokenizador debe devolver una lista de input IDs, token type IDs y Attention más para cada uno de los textos de entrada. Vamos a estudiar ahora el tamaño de cada sublista. Por ejemplo, en la siguiente celda podemos ver que cada sublista en input IDs pues tiene un tamaño distinto, ¿no? Así que, por ejemplo, para el texto 0 el tamaño de la lista input IDs será 47, para el texto 1 52, para el texto 2 será 10, etc. Y esto es por lo que hemos dicho antes, bueno, pues porque cada texto tiene un tamaño, un número de tokens distintos. ¿De acuerdo? Bien. Como se explicó al principio del vídeo, necesitamos que todas las entradas, que todos los textos tengan el mismo tamaño, tengan el mismo número de token. ¿Y qué número podemos elegir? Bueno, siempre podemos elegir el tamaño máximo, que en este caso sería 52, pero bueno, si elegimos el tamaño máximo, probablemente cuando estamos trabajando con colecciones de texto muy grandes vamos a desperdiciar mucha memoria. Lo recomendable es estudiar la distribución de los tamaños y elegir un tamaño lo suficientemente representativo de toda la muestra. Como en la celda anterior hemos almacenado los tamaños en la variable sizes, bueno, pues podemos pasar esta lista a un objeto series de Panda de la librería Panda
y gracias a su método Describe, bueno, pues nos va a ofrecer una estadística que va a resumir las principales características de la muestra. Bien, así que podemos ver, por ejemplo, que la muestra tiene 10 elementos, que son los 10 campos, que el tamaño máximo es 52 tokens, que el tamaño mínimo es 10 y que la media, bueno, pues es unos 27,7 tokens con una distribución, con una desviación de casi de 14, ¿no? Bien, quizá una buena elección sería elegir el marcado por el percentil 75, es decir, pues 34 tokens, ¿no? Porque este percentil lo que nos está diciendo que el 75% de los tokens tienen 33,5 tokens o menos. ¿De acuerdo? Así que esa sería una buena elección. Sin embargo, para este vídeo vamos a elegir un tamaño más pequeño, vamos a elegir el tamaño de 20, simplemente porque para nosotros va a ser más sencillo ver los ejemplos y ver el efecto del padding y truncation. Bien, hasta aquí este primer vídeo dedicado a padding y truncation, donde hemos podido aprender a cargar una colección de textos y tokenizarla. También hemos visto que los textos en la colección de textos tienen una longitud distinta y hemos visto una forma de cómo podemos estimar una longitud, un tamaño de textos lo suficientemente representativo. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde ya sí vamos a aprender a aplicar los procesos de padding y truncation a esta colección de textos.